Juan 15, versículo 1 al 8 dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, hoy día vamos a continuar viendo el tema de permanecer en Jesucristo. La semana pasada, hermanos, hemos visto el fundamento de por qué tú y yo debemos permanecer en Cristo, y si han prestado atención a la lectura de la palabra, se deben haber dado cuenta, hermanos, de que una y otra vez en este pasaje Jesucristo va a repetir la palabra permaneced. Permaneced en mí, permaneced en la vid verdadera. Si no permanecéis en mí, no van a poder llevar fruto y van a ser echados fuera, lo que vamos a ver la próxima semana. Pero hermanos, el tema central es permanecer en estos primeros versículos del capítulo 15. Es por eso que el día de hoy vamos a continuar viendo esto. Ahora, es muy importante recordar, hermano, el momento en el cual Jesucristo está diciendo estas cosas, pues como hemos visto también la semana pasada, hermanos, el momento en el que Jesucristo les va a demandar a sus discípulos que permanezcan en Él es un momento de aflicción, es un momento de confusión, es un momento en el cual sus discípulos están tentados incluso a abandonar a Cristo. Y hermanos, esto es algo que probablemente todos nosotros vamos a vivir en diferentes circunstancias en nuestra vida. Sinceramente, yo he tenido que dar consejería muchas veces a personas que están pasando momentos muy complicados, momentos muy difíciles, quizás con la pérdida de algún familiar cercano, con algún otro tipo de dificultad o aflicción. Y por algún motivo, hermanos, las personas y los cristianos son tentados ¿a qué? A abandonar a Cristo. Pero Jesucristo, hermano, lo que quiere que entendamos es de que eso es completamente irracional. Es completamente irracional, hermano, de que porque pasamos momentos complicados, difíciles, como los discípulos estaban pasando, abandonemos a Cristo. Déjame darte una ilustración que tal vez te va a ayudar a entender por qué digo que es completamente irracional. Me acuerdo que la primera vez que viajé en avión, cuando el avión partió, me dio bastante miedo. Sí, porque nunca había viajado en avión, y sentir la potencia de las turbinas y ver cómo se eleva y de repente se inclina hacia un lado, me dio miedo. Ahora imagínate, hermano, de que en esa primera vez que yo me subí a un avión, al sentir que estaba despegando y al sentir tanto miedo, yo dijera, voy a saltar del avión, ¿sí? Porque tengo miedo, porque esto me está causando molestia. Eso creo que sería bastante irracional, ¿verdad? Bueno, es igual de irracional, hermano, pensar de que cuando estamos pasando aflicciones, algo va a mejorar porque abandonemos a Cristo. Cuando abandonar a Cristo, hermano, la verdad es de que es nuestra única esperanza para el futuro y también para el presente. Es por esto, hermanos, que les vuelvo a repetir que es muy importante que las palabras de nuestro Señor Jesucristo las pongamos en el momento en el que han sido dichas. Porque los discípulos están pasando conflictos. Los discípulos, hermanos, están pasando momentos muy complejos en los cuales están viendo, hermanos, su vida y sus planes desmoronarse porque muchos de ellos no entienden por qué Jesucristo tiene que ir a la cruz. Hemos hablado hace varias semanas como Pedro mismo le va a decir a Jesucristo, no, que nunca te acontezca la muerte, que nunca llegue la muerte para ti, y es porque ellos no entendían qué es realmente lo que estaba sucediendo. Pero en medio de todo esto, hermano, Jesucristo les va a decir a sus discípulos, ustedes deben permanecer en mí. Ahora, ¿por qué? Algo que ya les he mencionado. Nomás porque Él es nuestra única opción, nuestra única esperanza. Y eso es lo que hemos visto la semana pasada, hermano, cuando Jesucristo, en medio del conflicto, en medio de la confusión y el miedo,
les dice a sus discípulos, permanezcan en mí, pero antes de eso, Jesucristo les dice, yo soy la vid verdadera, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y hemos visto la semana pasada, hermano, qué significaba eso. Jesucristo va a presentarse a él, hermano, como la fuente de la vida, como la bendición de Dios, no aquel que nos da las bendiciones de Dios, sino como Él mismo, la bendición del Señor. Hemos hablado de eso la semana pasada. Y Jesucristo mismo se ha presentado también en el versículo 1 como aquella vid verdadera, a diferencia de las vides falsas, las cuales nos ofrecen en algún sentido algún tipo de sentido de complacencia, sí, o satisfacción, pero que son falsas, como hemos hablado también en la anterior prédica. Pero Jesucristo no solamente dice eso, sino que Jesucristo, hermano, dice, yo soy la vid verdadera labrada por mi Padre. Y hemos visto, hermanos, qué es lo que significa esto. El Padre, hermano, siempre tuvo en mente y fue el plan del Padre toda la obra que Jesucristo estaba realizando. El que Él vaya a la cruz, el que Él muera, era parte de la obra de su Padre para que sus discípulos puedan llevar mucho fruto. Y hermano, Jesucristo, lo que quiere aquí es que sus discípulos permanezcan en Él, pero va a comenzar Él dándonos indicativos de quién es Él. Yo soy la vid verdadera y yo soy la vid verdadera que ha sido labrada por el Padre. Ahora, si te pones, hermano, en la posición de los discípulos, te puedo asegurar que para ellos esto fue difícil de entender. ¿Por qué? Porque, hermano, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, con todo lo que hemos visto la semana pasada que esto significa, pero Jesucristo, hermano, está siendo abandonado, está siendo traicionado. Jesucristo en un momento, hermano, va a ser encarcelado. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, pero la mayor parte del pueblo lo va a abandonar, lo va a traicionar y va a pedir incluso que muera. Pero hermano, Jesucristo en todo eso no dejó de ser la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y es más, su obra consumada, hermano, es lo que iba a demostrar de que Él realmente era aquella vid en la cual nosotros debemos perseverar hasta el final. Y Jesucristo, hermano, nos dijo, yo soy la vid verdadera labrada por el Padre. Y ahora, en el versículo 2, que hemos visto la semana pasada también, Jesucristo nos ha dado características de los pámpanos. Jesucristo se presentó a Él como la vid verdadera y presentó dos clases de pámpanos en el versículo 2. ¿Qué son los pámpanos? Son las ramas que llevan frutos en una vid. Y Jesucristo dijo, hay dos clases de pámpanos. Unos que no llevan fruto y que son quitados, y otros que llevan fruto, son limpiados y llevan más fruto todavía. Y después de esto es donde el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar a estudiar, y es el versículo 3. Jesucristo se va a dirigir a sus discípulos y va a dar características de sus discípulos, las características de aquellos que realmente son sus discípulos. Va a presentar la situación actual de estos discípulos y nos va a presentar, como vamos a ver hasta el final de esta exposición, un mandato, qué es lo que se espera de nosotros, y la esperanza, una promesa que nosotros tenemos como sus discípulos. Escucha una vez más lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí, una vez más, hermano, como te he mencionado, Jesucristo se está dirigiendo a sus discípulos. ¿A quién se refiere Jesucristo cuando dice ya vosotros? Se está refiriendo obviamente a los 11 con los cuales Él está en ese momento, justo unas horas antes de que sea encarcelado, justo unos momentos antes de pasar toda la aflicción que pasó en el Getsemaní. Jesucristo está hablando con estos 11, pero la realidad, hermano, es de que esto, por si acaso, no solamente se aplica a ellos, sino también a todos los discípulos de Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, les ha dicho a estos discípulos, escucha, hay solamente estos dos pámpanos. Hay los pámpanos que llevan fruto y que son limpiados y que llevan más fruto. Y hay los pámpanos los cuales no llevan fruto y los cuales son quitados. Y ahora escucha lo que dice una vez más. Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios, vosotros estáis limpios. Ahora tenemos que meditar, hermano, y definir a qué es a lo que se refiere Jesucristo con eso de estar limpios. Cuando tú lees esto, hermano, en el idioma original, vas a encontrar de que Jesucristo, cuando utiliza esta palabra limpios,
está haciendo referencia a una obra continua. Una obra que ya había comenzado en ellos, pero una obra, hermano, que continuaba en ellos. Como Jesucristo les dijo en el versículo 2, ustedes van a ser limpios para que lleven más frutos. Y como hemos visto la semana pasada, hermano, un labrador, el cual tenía una vid y verdaderamente le iba a cuidar, era un labrador, hermano, que iba a limpiarla constantemente. Limpiarla de los malos frutos, limpiarla de los pámpanos que no daban frutos, incluso a los pámpanos que daban frutos, igual se los podaba, se los limpiaba, como hemos visto la semana pasada, y hemos comparado eso con la obra de Cristo en nosotros, con la obra que Dios hace en nosotros. Y Jesucristo, hermano, le dice a sus discípulos, ustedes sí son, ¿sí? Pámpanos, y ustedes son pámpanos verdaderos que están dando fruto, ¿por qué? Uno, porque ya han sido limpiados. Ahora, como les he mencionado, hermano, este es un proceso continuo, es a lo que Jesucristo se refiere. Ustedes están siendo continuamente limpiados. Estos hombres ya habían sido limpiados y seguían siendo limpiados. Y ahora tenemos que definir qué significa esto de ser limpiados, pero déjame recordarte algo que ya hemos visto en Juan capítulo 13, versículo 10, que afirma lo que les acabo de mencionar. Estos discípulos ya habían entrado, hermanos, a un proceso en el cual ya habían sido limpios, seguían siendo limpiados y podían esperar que ese proceso continúe a lo largo de sus vidas. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo les dijo, hermanos? Escucha Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús les dijo, el que está lavado no es necesario sino lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y escucha lo que continúa. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermano, te recuerdo de que entre el capítulo 13 y el capítulo 15, hermano, no ha pasado mucho tiempo. Estamos en la misma noche, la última cena, la última noche de Jesucristo con sus discípulos antes de ir a la cruz. A esos mismos discípulos en los cuales ahora Jesucristo les dice en el capítulo 15, versículo 3, de que ustedes estáis limpios, es lo que ya les había dicho en el capítulo 13, versículo 10, vosotros limpios estáis. Ahora, ¿a qué se refiere con esta limpieza? Hermano, en el Nuevo Testamento vas a encontrar de que esta limpieza por estar unidos a Cristo puede hacer referencia a varias cosas. La primera que quiero presentarles es la justificación. Ser limpios, hermano, y haber sido limpiados por Cristo, al estar unidos a la vid verdadera, a Cristo, significa, hermanos, de que tú y yo hemos sido limpios de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, de toda nuestra iniquidad por la cual debíamos ser juzgados y condenados por Dios. Esa limpieza, hermano, es algo que estos discípulos ya habían experimentado, ya habían recibido. Por la fe en Jesucristo, el apóstol Pablo dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados. ¿Qué significa justificados? Significa de que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos merecemos el infierno, por la justicia de otro, podemos ser declarados justos por Dios. Y hermano, esto es algo que estos discípulos ya habían experimentado el momento que habían puesto su fe en Jesucristo. Y hemos visto, hermano, en diferentes ocasiones que esto ha sucedido con estos discípulos. A diferencia, hermano, de las multitudes que muchas veces seguían a Jesucristo por los milagros, que muchas veces seguían a Jesucristo por las maravillas sobrenaturales que hacía. ¿Tú te acuerdas lo que estos hombres dijeron acerca de Cristo? Dijeron, en ti encontramos las palabras de vida eterna. En otra ocasión, Jesucristo les va a preguntar a estos hombres, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le van a decir a Jesucristo, la gente dice que eres Juan el Bautista, la gente dice que eres Elías, la gente dice que eres un profeta. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y ellos van a responder que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos hombres, hermano, habían puesto su fe en Jesucristo y poner su fe en Jesucristo, reconociéndolo como el Dios verdadero, como el Cristo, como el Mesías, el Salvador del mundo. Eso significaba y eso resultaba, hermano, en que habían sido limpios de su maldad, limpios del pecado por el cual estaban separados de Dios. Y déjame mostrarte, hermanos, algunos pasajes que mencionan esto. Vayan conmigo si quieren, Ezequiel capítulo 36. En un pasaje en el cual Dios en el Antiguo Testamento nos está presentando la obra del nuevo pacto que Él iba a hacer en su pueblo. Escucha lo que Dios mismo va a decir. Y esto, hermano, es por la obra de Cristo. Esto, hermano, es por estar unidos a la vid verdadera que hemos visto la semana pasada.
Escucha lo que Dios dice, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Más eso lo que sucede con un verdadero discípulo, con un verdadero cristiano. Aunque tus pecados sean rojos, ¿te acuerdas lo que dijo el profeta Isaías? Yo los limpiaré y los haré blancos, blancos como la nieve. Hermano, eso es lo que sucede con un verdadero discípulo. Aquel que ha sido unido a Jesucristo ha sido limpiado. ¿Por qué? Porque todos sus pecados, hermanos, son cubiertos por la justicia de Jesucristo. No hay más pecado por el cual Dios deba condenarnos. ¿Por qué? Porque Cristo nos justifica. Y es eso, hermano, lo que había pasado con estos hombres. Y eso es muy importante, hermano, porque si algo hemos visto en los discípulos es que no eran hombres perfectos. Es más adelante vamos a ver a Pedro literalmente negar a Jesucristo 3 veces. Pero a ese Pedro, hermano, Jesucristo le dice, ya estás limpio. Ya has sido limpiado. Eso, hermano, no era porque Pedro hubiera sido un hombre perfecto, justo, hubiera tenido suficientes méritos para presentarse limpio por sí mismo delante de Dios. No, es porque él, hermano, había sido limpio por la fe en Jesucristo. Escucha lo que el apóstol Juan nos va a decir acerca de eso en su primera epístola, 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Escucha lo que dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escucha esto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, es esa la limpieza a la que Jesucristo debe estar haciendo referencia en este pasaje. Ellos ya habían sido limpios de todo el pecado y la corrupción por la cual eran separados de Dios y merecían la condenación. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo y lo has reconocido como tu Salvador, como tu Señor, es eso lo que ha sucedido. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, aunque éramos malditos por nuestro pecado, Cristo recibe la maldición por nosotros y nos limpia más bien de toda esa maldad. Ahora, pero este término limpios, hermano, no solamente puede hacer referencia o debe hacer referencia a la justificación. Este término también debe hacer referencia a la santificación. Porque, hermano, y no quiero mezclar estas dos cosas por si acaso, ¿sí? No quiero mezclar estas dos cosas. Esto es algo que nosotros en nuestra iglesia no hacemos y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Una cosa, hermano, es haber sido limpios por la sangre de Cristo a través de la fe y justificados, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestra salvación. Pero la Biblia, hermano, nos dice de que una persona que ha sido salva, ahora empieza Dios un proceso en esa persona en la cual ahora es santificada. Y creo, hermano, que esto también debe ser relacionado con el pasaje que estamos estudiando el día de hoy y vamos a estudiar las próximas semanas, porque Jesucristo, hermano, una y otra vez va a mencionar este tema de dar fruto. ¿Te acuerdas? Incluso en el versículo 2, Jesucristo dijo que los pámpanos que dan fruto los limpia para que den más fruto. ¿Sí? Entonces Jesucristo, hermano, también está hablando de los frutos de la santificación. Y la santificación, hermano, es un fruto que todo cristiano verdadero da. Romanos capítulo 6, versículo 22. Habiendo sido libertados del pecado, somos hechos siervos, esclavos de Dios y tenemos como fruto la santificación, va a decir el apóstol Pablo. Entonces Jesucristo, hermano, aquí puede estar también presentando esto. Estos hombres, como ya les dijo en el capítulo 13, versículo 10, ustedes ya están limpios, ya están limpios. Ya han sido justificados, limpiados de toda su maldad. Delante de Dios, judicialmente, ya no hay nada que los separe de Dios. Pero ahora, de manera práctica, presente, todo cristiano, junto con estos discípulos, hermano, debe ser guiado por una obra de santificación en la cual Dios nos va limpiando progresivamente porque quiere hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. La buena obra que Él comenzó, hermano, que dice el apóstol Pablo, Filipenses 1, versículo 6, la va a completar, la va a terminar.
Hermano, Dios, aquellos que están unidos a Jesucristo, unidos a la vid verdadera, los limpia en la justificación de toda su maldad, de manera judicial los declara limpios, libres de pecado y de culpa, y de manera práctica, personal, de una forma en la cual nosotros podemos experimentar día a día, mes tras mes, año tras año, Jesucristo, Dios, nos va limpiando cada vez más y más y más para que seamos como su Hijo Jesucristo. Y hermano, esto es muy importante que tomemos en cuenta porque como he mencionado en este mismo contexto, Jesucristo está hablando de eso. De aquellos pámpanos que ya han dado fruto, que han sido limpiados y que van a dar más fruto. Y como hemos visto en la anterior predicación, hermano, este tema de ser limpiados tiene que ver con eso, con poder dar más fruto. Y ahora, por la gracia de Dios, hermano, el apóstol Pedro, por ejemplo, que está en esta conversación, es un ejemplo de lo que les estoy mencionando. El apóstol Pedro, hermano, como he mencionado ya, él iba a negar a Jesucristo 3 veces, ¿sí? Él iba a negar a Jesucristo 3 veces. Él, hermano, estaba en un proceso de ser limpio. Negó a Jesucristo 3 veces, pero luego, hermano, ¿qué es lo que encuentras en la vida del apóstol Pedro? Después de la resurrección de Jesucristo, hermano, ese mismo hombre que fue cobarde y que tuvo miedo se va a levantar en frente de los verdugos de Jesucristo y aquellos que mataron a Cristo, a los cuales él les tenía miedo, ahora les se va a levantar y con voz muy fuerte les va a declarar y les va a decir, ustedes mataron al Mesías, ustedes deben arrepentirse. Hermanos, ¿de cómo tenemos esto? Un hombre que en un momento negó a Cristo 3 veces, un hombre que en un momento mostró cobardía, debilidad y de un momento a otro más adelante nos encontramos en su vida, un hombre valiente que ahora está dispuesto a predicar incluso a sus enemigos, a aquellos que habían matado a su Señor. ¿Por qué sucede esto? Por lo que Jesucristo les dice acá, hermanos. Ustedes van a ser parte de una obra de limpieza. ¿Sí? Ustedes van a ser parte de una obra de santificación. Porque Jesucristo, hermano, como vamos a ver en un momento, Él va a decir esto. El apóstol Pablo, va a decir esto de Jesucristo. Él limpia a su iglesia por su palabra. Él la santifica, Él la purifica. Y hermano, esto es muy importante que tú tomes en cuenta, porque mucho de lo que vamos a hablar en este pasaje, de lo que ya hemos hablado acerca de dar fruto, tiene que ver con eso. Los cristianos, hermano, no somos perfectos. Imposible. El que diga que no tiene pecado es mentiroso. Hemos visto eso varias veces. Pero, hermano, los cristianos somos limpiados constantemente. Los cristianos estamos en ese proceso en el cual Dios va limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere que demos más fruto y fruto para su gloria, como vamos a ver cuando lleguemos al versículo 9. Al versículo 8, perdón. Entonces, hermanos, esto es la obra que Jesucristo le dice a sus discípulos. Ustedes ya están limpios. Pero ahora hay varias características en este versículo que no me quiero saltar porque creo que son muy necesarias hacer énfasis, sobre todo en la época en la que vivimos. Escucha lo que Jesucristo dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres habían sido limpios? Escucha lo que dice, por la palabra que os he hablado. Hermano, te ruego que tomes muy en cuenta esto. ¿Cuántos milagros habían visto estos hombres, hermano? Muchísimos. Estuvieron 3 años con Jesucristo. Pedro, hermano, había visto a su suegra levantarse de una enfermedad que probablemente le hubiera ocasionado la muerte en aquella época. ¿Te acuerdas? Estos hombres, hermano, vieron milagro tras milagro tras milagro. Por lo menos 3 personas resucitadas nos relatan los evangelios. Vieron cómo los miles probablemente eran sanados por Jesucristo. ¿Te acuerdas? Pero ¿qué dice Jesucristo, hermano, que es lo que los ha lavado? Los ha limpiado. Hermano, escucha lo que dice, ¿sí? Por la palabra que os he hablado. Hermano, esto no me voy a cansar nunca de hacer énfasis en este tipo de cosas. Porque, hermano, la limpieza, tanto como estas 2 cosas que les he presentado el día de hoy, la justificación, el que una persona llegue a la salvación, llegue a ser justo delante de Dios, perdonado y todos sus pecados cubiertos, no es por ver milagros, no es por ver cosas, no es por la palabra. El ser santificados, hermano, el que crezcamos en santificación, el que crezcamos en pureza, el que crezcamos en imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es por qué, hermano? Es
por la palabra. Y hermano, Jesucristo, el cual estuvo haciendo milagro tras milagro por 3 años al lado de estos hombres, Él les dice, escucha, ustedes han sido limpios por la palabra que han escuchado. Es la palabra la que ha obrado en ustedes. Y hermano, esto es muy importante porque tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que esto se va a repetir una y otra vez. Escucha lo que el apóstol Pedro va a decir, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y escucha, hermano, la relación que hay con el texto que hoy día estamos estudiando. Jesucristo aquí está hablando de vosotros estáis limpios. Luego Pedro nos escribe una epístola donde dice que hemos sido purificados, nuestras almas han sido purificadas, pero ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. No, la verdad es un sinónimo de la palabra, ¿o no? La verdad es un sinónimo de la palabra. Jesucristo mismo va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Escucha lo que va a decir Santiago en su epístola, Santiago capítulo 2, versículo 18. Escucha lo que, y vayan conmigo a ese pasaje, hermanos, escucha lo que dice Santiago sobre la obra de la palabra en nuestras vidas. Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, es la palabra la que obró en estas personas. Eso es lo que obró. Jesucristo mismo lo está afirmando acá. Es por eso que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú te vas a enfrentar a tiempos muy difíciles, muy complicados, según Timoteo capítulo 3, tiempos violentos, eso es lo que Pablo le va a decir. Pero tú, Timoteo, tienes la palabra inspirada por Dios, útil para hacerte sabio la salvación que viene a través de Cristo Jesús, útil para hacer perfecto a los hombres para toda buena obra, por lo cual, Timoteo, tú predica la palabra. 2 Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra la que obra. Porque es la palabra la que había estado obrando en estos hombres. Jesucristo, hermano, Él está enfrente suyo y les dice, es la palabra la que ha obrado en ustedes. Es la palabra la que los ha limpiado. Y como te hago recuerdo una vez más, hermano, es la palabra incluso la cual los había traído a estos hombres a Cristo. Es por eso que en Juan 6, una vez más, a pesar de que las multitudes estaban abandonando a Cristo porque Jesucristo les dijo, sabes, yo no he venido simplemente a darles comida, panes, no. Las multitudes lo van a abandonar y los discípulos van a decir, no, nosotros nos vamos a quedar contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Es la palabra la que los había traído y aquí Jesucristo les dice, escucha, es la palabra la cual los ha limpiado. Y déjame, hermano, leerte el pasaje que ya te he mencionado en Efesios capítulo 5. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo acerca de la obra de Cristo en su iglesia. Yo sé, hermano, que aquí el apóstol Pablo está dando mandatos a los varones específicamente y a los maridos de cómo deben tratar a sus esposas. Pero aquí Pablo, hermano, para decirle a los maridos cómo deben tratar a sus esposas, escucha lo que va a usar. Va a usar el ejemplo de cómo Cristo trata a su iglesia, a su pueblo. Y escucha lo que va a decir de Cristo. Efesios 5, versículo 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y escucha esto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, ¿cómo es que Cristo rescata, salva, purifica, santifica a su iglesia? Es por el lavamiento, hermano, de la palabra. Hermano, esto no puede ser repetido muchas veces, no podemos cansarnos de repetirlo muchas veces. En nuestra época, hermano, hay muchas iglesias en las cuales la palabra no es lo más importante. Lo más importante es la música, los shows, el ambiente, los amigos. Hermano, los milagros. Ven y recibe tu milagro. Eso es constante en nuestra ciudad, ¿o no? Hermano, Jesucristo dice, escucha, esto es lo que purifica a mis discípulos. Es esto lo que limpia a mis discípulos, la palabra. Ustedes han recibido mi palabra los ha limpiado. Ustedes han sido limpios por la palabra.
Pero ahora aquí hay un detalle, hermano, que no me quiero saltar tampoco y que creo que es muy importante resaltar. Escucha lo que Jesucristo va a decir en este pasaje. Ya vosotros estáis limpios por la palabra y esto es, hermano, escucha, que os he hablado. Esta palabra, hermano, no es cualquier palabra, es la palabra de Cristo. Lo que necesita la iglesia, hermano, para ser limpia, para ser purificada, para ser justificada, para ser santificada, es la palabra de Cristo. Ahora, ¿por qué hago mención respecto a esto, hermano? ¿Por qué? Porque, hermano, no son tus ideas lo que purifica a la iglesia, lo que justifica a las personas. No son tus experiencias o mis experiencias lo que hace esta obra. Es la palabra de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 17, va a decir esto. La fe es por el oír la palabra. Yo sé, hermano, que en la Reina Valera dice de Dios, pero es muy interesante que cuando lees algunos manuscritos, vas a encontrar de que en realidad ahí se utiliza el título de Cristo. La fe es por el oír por la palabra de Cristo. Hermano, ¿qué hicieron los discípulos en el libro de Hechos cuando se levantaron a predicar? ¿Qué es lo que hicieron, hermano? ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñaron? Hermano, enseñaron a Cristo. Oh, los judíos, va a decir el apóstol Pablo, me piden señales. Los griegos me piden sabiduría. Para ellos mi mensaje es irrelevante, es tonto. Pero yo predico, ¿qué dice el apóstol Pablo? A Cristo y este crucificado. Sí, para los judíos, tropezadero, para los griegos, locura, pero para los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hermano, esto es muy importante porque aquí Cristo les dice, ¿sabes qué es lo que ha obrado en ustedes? Es mi palabra. No sus ideas, no sus experiencias, no su palabra, no, mi palabra. La palabra que yo os he hablado, es esa la que los ha limpiado. Y hermano, te ruego que tomes esto muy en cuenta porque mucha gente comete un gran error, por ejemplo, cuando van a evangelizar. Cuando van a evangelizar, hermano, tú escuchas a veces personas que en vez de predicar quién es Cristo, lo que hacen es contar sus experiencias. Entonces yo era un borracho y ahora ya no soy un borracho. Yo tenía estos tantos problemas y ya no tengo estos problemas. Tú escuchas eso, hermano, en muchos lugares donde se evangeliza supuestamente. Eso, hermano, no es la palabra que limpia. Esa no es la palabra que salva. Esa no es la palabra que santifica. Jesucristo dice la palabra que han oído de mí, que yo os he hablado. Esa es la palabra que ha obrado en ustedes. Una vez más, hermano, el apóstol Pedro no se levantó en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, a decirle a las personas, miren, hermanos judíos, yo antes era un pobre pescador, pero ahora soy un predicador, mírenme. No les va a decir eso. Les va a decir, miren quién es Cristo en la palabra, en la escritura. Y si tú lees este pasaje, hermano, vas a encontrar como Pedro, la gente se va a sorprender y va a decir, ¿de dónde este hombre sabe tantas letras en el capítulo 4? ¿Por qué? Porque Pedro los está dirigiendo a la escritura para mostrarles quién es Cristo. Y hermano, esto es muy importante porque es eso lo que Jesucristo le dice a sus discípulos que los ha limpiado. Ustedes ya han sido limpios y están todavía en este proceso en el cual los voy a limpiar más a través de mi palabra. La palabra que yo os he hablado. Y hermano, lo que Jesucristo le está diciendo acá es algo que le ha sucedido a todo verdadero cristiano. Si tú eres un verdadero cristiano, tú has experimentado ya esto y estás experimentando esto. Es la palabra de Cristo predicada, el Evangelio, el cual te ha llamado a poner tu fe, a arrepentirte y has sido limpio de tu maldad, de tus pecados. Eso es algo que tú has experimentado por la palabra de Cristo. Al mismo tiempo, estás experimentando día a día cómo Dios, a través de su palabra, te va limpiando, te va corrigiendo, animando, exhortando, te va podando, limpiando, ¿sí? Eso es lo que todo cristiano, hermano, experimenta. Y Jesucristo, hermano, ¿te acuerdas? Aquí está poniendo este contraste entre los pámpanos que no dan fruto y son quitados. Pero Jesucristo le dice, vosotros, a estos discípulos que sí eran pámpanos, que habían permanecido en la vid, que sí estaban dando fruto, les dice a ustedes la palabra, mi palabra, os ha limpiado. Os ha limpiado.
Eso es lo que le ha sucedido a cada uno de sus verdaderos discípulos, como les había pasado a sus discípulos en este momento. Ahora, hermano, escucha lo que va a suceder. Ahora Jesucristo, hermano, les va a dar un mandato a sus discípulos. Pero quiero que traigas a tu mente para entender esto, lo que Jesucristo nos ha estado diciendo. Jesucristo nos ha estado diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera labrada por mi Padre. Jesucristo nos ha dicho dos tipos de pámpanos. Los que no dan fruto son quitados, los que dan fruto son limpiados y dan más fruto. Vosotros ya han sido limpiados por mi palabra. ¿Sí? Ahora, escucha, la historia no ha terminado todavía. Versículo 4. Permaneced en mí. No, la historia no ha terminado todavía. Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes deben permanecer en mí. Este, hermano, es un imperativo. Es por eso que les he mencionado que aquí Jesucristo le da a los discípulos un mandato. Es un imperativo. Ahora, este imperativo, hermano, es muy interesante cuando lo estudias gramaticalmente porque es un imperativo presentado en tiempo aoristo. Ahora, antes de marearte con términos que se utilizan en griego, hermano, lo que significa eso es de que Jesucristo, hermano, está presentando un mandato con urgencia, ¿sí? Esto es urgente. Esto es urgente. Debes escucharlo y debes obedecerlo. Jesucristo les dice, permaneced en mí. Y ahora, pero no es tan fácil, hermano, saber qué significa permanecer en mí. ¿Qué es lo que significa, hermanos, permanecer en la vid verdadera, permanecer en Cristo? Primero, déjame presentarte lo que no significa, ¿sí? Hermano, no significa permanecer en Cristo que tú y yo nunca más vamos a pecar, nunca más vamos a caer, no vamos a tener temporadas de debilidad, todos las tenemos. Y te ruego, hermano, que tomes en cuenta lo que te estoy diciendo, porque muchos cristianos verdaderos tienen ese problema. Hermano, no uses, ¿sí?, la gracia de Dios para continuar pecando, ¿sí? Pero te ruego que reconozcas la gracia de Dios en toda la Escritura. Todo hermano, verdadero discípulo de Cristo, en algún momento pecó, cayó, se equivocó, erró, ¿sí? Y eso no significó que dejó de estar en la vid verdadera. Eso no significa eso. Hermano, David pecó, conocemos bien sus pecados, ¿sí? El apóstol Pablo va a decir, lo que no quiero hacer, eso hago, lo que aborrezco, eso hago. Veo esta ley en mi cuerpo, en mis miembros, la ley del pecado. El apóstol Pablo, hermano, pecó. El apóstol Pedro, ya hemos mencionado algunos de sus pecados. El apóstol Juan, ya he mencionado, él mismo nos va a decir, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, o sea, está pecando. Entonces, hermano, y esto es importante porque hay cristianos verdaderos, los cuales por algún pecado, hermano, creen, ya no estoy con Cristo, Cristo ya no está conmigo. Hermano, no siempre es así, no siempre es así. Entonces, quiero recordarte, hermano, que Jesucristo le está diciendo a estos discípulos, permanezcan en mí, y te recuerdo de que este mismo Jesucristo le acaba de decir a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. En la misma charla, por si acaso. Eso pasó terminando el capítulo 13, y como ya les he mencionado, estamos, hermano, en la misma cena, en la misma charla, en el mismo momento. Estos no son días separados, no, son un mismo momento. Jesucristo ya le dijo, ¿sabes, Pedro? Tú vas a negarme. Sí, tú vas a caer, vas a tener un momento complejo en tu vida cristiana. Pero a ese mismo Pedro, hermano, le va a decir permanecer en mí. Ahora, ¿qué significa, hermano, permanecer en él? Para definir esto, hermano, lo que hice es estudiar un poco cómo el apóstol Juan, hermano, porque es el apóstol Juan el que nos escribe este evangelio, ¿verdad? Cómo el apóstol Juan presenta esto de permanecer en él en sus escritos. Y quisiera presentarles algunas características, hermano, de lo que veo que el apóstol Juan nos dice que es permanecer en Cristo. Número 1, permanecer en Cristo, hermano, es permanecer en la verdadera doctrina. Es permanecer en la verdad, en la doctrina. Vayan conmigo, hermanos, a 1 Juan capítulo 2. Escucha lo que el apóstol Juan va a decir. 1 Juan capítulo 2.
Y si, hermano, conoces un poco de su primera epístola, el apóstol Juan está lidiando con diferentes conflictos que estaban pasando los cristianos, por lo cual él los va a hacer evaluar si realmente están en Cristo, si realmente están permaneciendo en Cristo, ¿sí? Y escucha, el apóstol Juan sabe de que se ha introducido dentro de la iglesia un problema. ¿Cuál es este problema? Se han levantado hombres los cuales han empezado a predicar un falso Cristo. Ha habido personas, los gnósticos, los conocemos históricamente, que empezaron a decir de que Jesucristo realmente no había venido en carne, porque los gnósticos negaban, sí, ellos seguían un dualismo platónico, neoplatónico respecto a la separación entre lo espiritual y lo material. Entonces, si Jesucristo realmente era bueno, sí, él no podía haber tenido un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si tenía un cuerpo físico, lo material es malo, es pecado. Entonces estaban negando, hermano, que Jesucristo había venido en carne. Y el apóstol Juan, hermano, va a tener que ser sumamente duro y va a decir en esta misma epístola, si alguien niega que Jesucristo ha venido en carne, es parte del movimiento del anticristo, ¿sí? Del anticristo. No son cristianos, no son parte de la iglesia. Son personas que están rechazando a Cristo y rechazando a Dios. Pero ahora escucha, hermano, lo que va a decir de los cristianos. 1 Juan 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Perdón, hermanos, tengo la cita equivocada acá. Sí tengo la cita correcta. 1 Juan capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, escucha esto, permanecéis en el Hijo y en el Padre. Hermano, permanecer en Cristo en el contexto de los escritos del apóstol Juan significa permanecer en la doctrina correcta de quién es Cristo, en la verdad. Permanecer en la verdad. El apóstol Pablo nos habla en su primera epístola a Timoteo de un tal Himeneo y Alejandro, los cuales naufragaron de la fe. Abandonaron, hermano, la doctrina correcta, la verdad. Y hermano, esa es una característica de aquellos que, como vamos a ver las próximas semanas, no permanecen en la vid verdadera, no permanecen en Cristo. En el camino, hermano, empiezan a negar quién es Cristo, empiezan a negar doctrinas fundamentales. Y el apóstol Juan, hermano, va a decir, ¿sabes? Lo que has oído desde el principio permanezca en vosotros. Si eso que han oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Escucha lo que dice en el capítulo 4, versículo 15 de su primera epístola. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermano, permanecer en Cristo significa mantenernos firmes en la verdad, en la doctrina que hemos aprendido sobre Él. Los apóstatas son los que supuestamente, hermano, conocen la verdad por un tiempo. Y luego la apostasía es darme la vuelta a esa verdad e ir por un camino opuesto. Y hermano, hay mucha gente a la que le pasa eso en el camino. El apóstol Pedro mismo nos va a decir, hermanos, de que lamentablemente muchos son arrastrados por el error y caen de la doctrina, caen de la verdad que se les ha predicado. Escucha lo que dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo desde antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermano, ¿qué es lo que nos ha hecho libres? Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 8, la verdad. Y es esa verdad, hermano, la que debe permanecer en nosotros hasta el final. Es por eso que el apóstol Pablo nos va a decir, 1 Corintios 16, versículo 13, permanezcan, estén firmes en la fe. Y hermano, ahí la palabra fe no significa específicamente el verbo, la acción de creer, sino el contenido de lo que creemos. Manténganse firmes en la fe. El apóstol Pablo constantemente en el Nuevo Testamento más bien nos va a decir, aquellos que vienen y traen otra doctrina, pervienten la doctrina, apártense de ellos. Apártense de ellos. El apóstol Juan mismo nos va a decir eso. 2 Juan capítulo 1, versículo 9 al 11.
Si alguno no trae la doctrina de Cristo, no le den la bienvenida. Hermano, porque permanecer en Cristo significa permanecer en la verdad que conocemos de Él. Sí o sí. Pero en la Biblia, hermano, la verdad siempre viene acompañada de la praxis, de la acción. Es por eso que tú vas a encontrar, si estudias esto de permanecer en las epístolas o los libros del apóstol Juan, de que permanecer en Cristo, hermano, también significa permanecer en obediencia a Él. ¿Perfecta? Como ya dije, hermano, no. Pero, hermano, ese es un constante en el cristiano. Buscar ser obediente a Él. Escucha lo que dice, hermano, 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, y aquí el apóstol Juan está usando estos conceptos que Jesucristo nos está mandando. ¿Te acuerdas? Juan 15, 4. Permaneced en mí. Escucha lo que dice el apóstol Juan. El que dice que permanece en Él debe andar, ¿qué dice? Como Él anduvo. Y ahora, por favor, lee los versículos anteriores, ese versículo. Escucha lo que dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermano, hermano, no te estoy diciendo que los cristianos somos perfectos. Pero tú sabes, hermano, de que incluso cuando pecamos, somos guiados al arrepentimiento porque es algo que Él nos manda. Que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y que busquemos ser purificados. Y el cristiano, hermano, va a mostrar un caminar habitual de obediencia a Cristo. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan, 1 Juan 3:24, una vez más. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Hermano, es esto lo que demuestra que alguien está permaneciendo en Cristo. Tiene la verdad, la cual sigue, la doctrina correcta, y hermano, esa doctrina viene acompañada de la práctica correcta, de una vida de obediencia. Hermano, es eso lo que sucede con personas que están permaneciendo en Cristo. Pero, hermano, es lamentable que hay mucha gente que no entiende eso en nuestra época y que dice tener la doctrina correcta, pero hermano, en la práctica no se ve eso. En la práctica más bien habitualmente se ve lo contrario, de que desobedecen a Cristo de manera alevosa y rebelde muchas veces. Pero eso es completamente ilógico. Escucha, hermano, si te parece esto lógico, si te parece esto razonable. Imagínate una persona, hermano, que tiene la verdad, que tiene la doctrina correcta. Y es una persona que dice, Cristo, tú eres Dios mismo. El Dios encarnado, sabio, infinito, eterno, el Salvador del mundo, que ha hecho todo para librarme de la condenación eterna. Pero ahora, Cristo, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana y no te voy a tomar en cuenta, ¿sí? Hermano, eso es completamente irracional, ¿o no? Es por eso, hermano, que el apóstol Juan nos va a decir en su primera epístola, aquellos que permanecen en él son los que tienen la verdad de quién es Cristo y aquellos que están dispuestos a obedecer a donde Cristo los guíe. Y como ya te he mencionado, el apóstol Juan mismo nos va a decir, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Déjame preguntarte, hermano, ¿cómo andó Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo, perdón? ¿Cómo anduvo Cristo? Hermano, Jesucristo una y otra vez. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre, ¿o no? Hermano, Jesucristo una y otra vez va a decir, yo he venido a cumplir lo que el Padre me ha mandado. Y si me ha mandado ir a la cruz, lo voy a hacer. No hay problema. Y déjame mostrarte eso, hermano, en este mismo capítulo 15 de Juan. Vayan conmigo una vez más al capítulo que estamos estudiando el día de hoy, porque escucha lo que Jesucristo les va a decir a sus discípulos un poco más adelante. Y en este concepto de permanecer en Él, en este mandato de permanecer en Él, escucha lo que Jesucristo les va a decir en el versículo 10 de este mismo evangelio, Juan 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y ahora escucha, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, Jesucristo mismo se presenta aquí como el ejemplo de permanecer y Jesucristo dice, yo estoy permaneciendo en mi Padre
¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Hermano, siguiendo, viviendo conforme a su voluntad. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que me envió. Hermano, permanecer en Cristo es eso. Permanecer en la verdad que conocemos de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cuál es la obra que Él ha hecho por nosotros para salvarnos? La salvación, hermano, es gratis, es porque Él ha hecho todo por nosotros. Hemos hablado de eso muchas veces. Permanecer en esa verdad, ¿sí? Y al mismo tiempo, hermano, pero esa verdad nos lleva a querer seguirlo. Jesucristo nos dijo, aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme a mí. Ir por donde yo le diga que debe ir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les mando? Hermano, si tú has llegado a la salvación, algo que has hecho es decir, Cristo, yo te confieso como mi Señor o no. Bueno, Cristo, hermano, dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Eso no es permanecer en Cristo, hermano. Eso es más bien separarse de Cristo, como vamos a ver las siguientes semanas. Pero hermano, en el contexto de los escritos del apóstol Juan, permanecer en Cristo es permanecer en la doctrina y permanecer, hermano, en sus mandamientos. Mandamientos, hermano, que guardamos, como Jesucristo nos ha dicho en este mismo contexto, capítulo 14 de Juan, no porque querramos salvarnos, no porque querramos ganarnos el cielo, sino ¿por qué? Porque le amamos. ¿Te acuerdas Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, es eso permanecer en Cristo. Y ahora, hermano, esto en el Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, respecto a esto tenemos un ejemplo vivo de alguien que permaneció hasta el final de sus días. Hermano, en el Nuevo Testamento encontramos un hombre que por creer en Cristo, escucha esto, por creer en Cristo, fue rechazado por sus hermanos, por su familia, por su nación. Fue perseguido, azotado, apedreado, encarcelado. Un hombre, hermano, que predicó a miles el evangelio probablemente. Quizás fundó entre decenas o cientos de iglesias, quizás. Y escucha, después de haber hecho toda esa obra, muchas de las personas las cuales él les predicó, luego se le pusieron en su contra. Y empezaron a despreciarlo, empezaron a atacarlo, incluso a burlarse de él. Después de 30 años de haber sido fiel al Señor, este hombre hermano va a decir, todos me han abandonado. Pero vayan conmigo, hermano, 2 Timoteo capítulo 2. Porque, hermano, en esto de permanecer en la verdad y permanecer obediente a Cristo, seguirlo hasta el final, el apóstol Pablo, que es el ejemplo que te da el día de hoy, hermano, es uno de los ejemplos más grandes que tenemos de perseverar, de permanecer hasta el final. Hermano, todo esto es algo que el apóstol Pablo tuvo que vivir y yo te apuesto que tú no has vivido ni la mitad. Yo no he vivido ni la mitad de lo que el apóstol Pablo ha vivido, hermano, estoy seguro. Capaz ni el 10%, capaz ni eso. Y hermano, lo que ahora les estoy explicando, les ruego que tomen muy en cuenta, porque vivimos en una época, hermano, en la que he escuchado jóvenes que ya no quiero nada así. ¿Por qué? Porque me ha terminado mi novio, mi novia, ¿sí? Hermano, el apóstol Pablo, rechazado por sus hermanos, por su familia, por su nación, perseguido, azotado en diferentes ocasiones, apedreado casi hasta la muerte, encarcelado, predicando el evangelio para que luego a veces los mismos cristianos se le pongan en contra, hermano. Los mismos cristianos, escucha ese dolor, ¿sí? Tú has dado tu vida para que las personas conozcan a Cristo y luego las personas que han llegado a la salvación se te ponen en tu contra. Sí, a veces pasa eso, hermano. 30 años siendo fiel al Señor y va a decir al final, todos me han abandonado. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Capítulo 1 de Timoteo, 2 Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Escucha, hermano, estas palabras, ¿sí? No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Hermano, el apóstol Pablo conoce la verdad, está manteniendo la verdad, y esa verdad, hermano, lo está manteniendo a él. Está manteniendo, perseverando en la verdad.
en quién es Cristo, en el Cristo que él ha creído, el Cristo que se le ha predicado, el Cristo que él ha conocido. Y dice, yo no me avergüenzo por lo que padezco. Y cuando tú estudias la palabra avergonzar, hermano, es como si el apóstol Pablo dijera, sabes, yo me enorgullezco de padecer todo lo que venga, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso de guardar mi depósito para aquel día. Adelántate conmigo al capítulo 4 de esta segunda epístola de Timoteo, porque escucha, hermano, las palabras del apóstol Pablo. Ya te las ya he hecho alusión a estas palabras, pero déjame leértelas. Escucha versículo 16 al 18. En mi primera defensa, porque el apóstol Pablo fue encarcelado varias veces por seguir a Cristo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Hermano, 30 años de ministerio y nadie lo puede acompañar a Pablo a defenderse en su juicio. ¿Nadie? No, es muy triste, ¿sí? Es muy triste. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir antes de esto, versículo 6, versículo 7. Y hermano, aquí eso es algo que te ruego que tengas en mente, porque esto es lo que se espera de ti y de mí al terminar nuestras vidas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, permanecer en Cristo, en la verdad, siéndole fiel a Él, va a ser una batalla. Ya tenlo por seguro. No va a ser fácil. Y el apóstol Pablo dice, sabes, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Escucha esto, he guardado la fe. He guardado la fe. He permanecido en la doctrina. No he negado al Señor. Me he mantenido firme. Hermano, ¿qué tenía que hacer el apóstol Pablo para librarse de muchos de los problemas que él tuvo que vivir? No, lo único que tenía que decir es, ¿saben? Sí, Cristo no había sido el Mesías, solamente era un profeta, como los judíos dicen. No, con eso se hubiera librado de un montón de problemas. No, yo voy a permanecer en la verdad, en la palabra, hasta el final. Con persecución, con odio, con encarcelamientos, con burlas, con traiciones, con todo. No importa. Hermano, permanecer en Cristo es fácil cuando las cosas están yendo bien. Hermano, y eso es lo que te ofrecen las iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Todo te va a ir bien. Y ahí, obviamente, hermano, miles vienen, ¿no? ¿Sí? Y queremos seguir a Cristo, ¿sí? Pero no duran mucho. Y estadísticamente se sabe que en ese tipo de iglesias hay una rotación de personas cada 5 años, más o menos. ¿Por qué? Porque resulta que ser cristiano, hermano, no había sido que todo te va a ir bien. Todo va a venir para bien, sí. Pero hermano, significa tomar tu cruz y estar dispuesto hasta el final a pelear la buena batalla hasta acabar la carrera. Hermano, es esa la vida cristiana, no va a ser fácil. Y te pido, hermano, que te tomes, que una vez más, quédate en 2 Timoteo, sí, pero recuerda lo que Jesucristo, hermano, y hemos hablado de esto las semanas pasadas, les está a punto de decir a sus discípulos en Juan capítulo 15, ¿te acuerdas? Jesucristo les está diciendo aquí, permanezcan en mí. ¿Y qué les va a decir unos versículos más adelante, unos minutos más adelante? Ustedes, por mi causa, van a ser aborrecidos, van a ser odiados. A mí me han odiado, ustedes los van a odiar. A mí me han perseguido, ustedes los van a perseguir. Y en el capítulo 16 todavía va a aumentar más cosas y les va a decir, va a llegar el momento que la gente creyendo que está adorando a Dios los va a matar a ustedes. No, Cristo, en ese contexto, les está diciendo a sus discípulos, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y así es como el apóstol Pablo, hermano, permaneció en él. Hasta el final, abandonado, rechazado, en aflicción, tribulación, en todo lo que quieras. Incluso enfermo tuvo el apóstol Pablo que predicar muchas veces. Hasta el final he peleado la buena batalla. Y hermano, te ruego que no vivas de las glorias pasadas, ¿sí? Hay mucha gente, ya hemos hablado de eso un poco la semana pasada, que vive de las glorias pasadas, como yo era así, asá, hace años. No, hermano, lo que importa es de que llegues al momento de tu muerte y digas como el apóstol Pablo, aquí estoy, creyendo en la verdad y siguiendo esa verdad todavía. No es eso lo que se requiere, es eso permanecer en Cristo. Y Cristo les dice, permanezcan en mí.
Pero ahora Jesucristo, esta sección, hermano, no solamente les da este mandato, sino también les da esta promesa. Escucha, yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y este yo en vosotros, hermano, es una promesa. Es una promesa, es algo que va a suceder. Y hermano, te dije que te quedes en 2 Timoteo, porque he escuchado que el apóstol Pablo va a decir, es muy hermoso esto. Escucha versículos 16 y 17. En mi primera defensa, hermano, escucha lo que dice. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les se ha tomado en cuenta. Y ahora escucha la primera parte del versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Escucha eso. Y hermano, ¿por qué te he pedido que leamos ese versículo? Porque hermano, ten eso en tu mente y ahora escucha lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. No, permanece en Cristo y tú puedes estar completamente seguro de que Él nunca va a abandonarte. Siempre va a estar a tu lado. Hermano, Cristo no dice, sabes, todo te va a ir bien, no. Lo que Cristo dice es, yo voy a estar a tu lado en todas las circunstancias. Eso sí. Y nunca voy a abandonarte. Y nunca voy a perderte. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Espada? ¿Aflicción? ¿Te acuerdas lo que Pablo dice en Romanos 8? ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? El apóstol Pablo va a decir, como dice la Escritura, somos como ovejas guiadas al matadero. Pero en todo, nada puede separarnos del amor de Cristo. Y Cristo le dice aquí esto a sus discípulos. A estos discípulos a los que está a punto de decirles, ustedes van a sufrir por mí. Ustedes van a tener que pasar cosas muy duras por mí. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Tienen eso por seguro. Y hermano, el apóstol Pablo al final de su vida, cuando él dice, estoy a punto de ser asesinado, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado. No, yo no entiendo a la gente que abandonaría a Cristo cuando las cosas se van mal, empiezan a ir mal o empiezas a sufrir. Es tonto. ¿Por qué? Porque hermano, ¿por qué abandonaría a aquel que es el único que puede estar a mi lado todo el tiempo? Y es el que me promete más bien estar a mi lado. Y hermano, Cristo dice, ¿sabes? Yo voy a estar con ustedes. Ustedes permanezcan en mí y yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar, no los desampararé, como dice en el Antiguo Testamento. Y escucha lo que él mismo les va a decir, Mateo 28, versículo 20. He aquí, escucha, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.